Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico y coach de vida. Y gracias a Dios nos encontramos una vez más juntos en estas reflexiones cortas de domingo, siempre tocando temas de interés para tu desarrollo personal y tu avance como ser humano. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en la actualidad parece estar un poco dejado de lado por tendencias, por ideologías, también por el devenir en la vida y obviamente por la preocupación sobre este tema de la pandemia que aún subsiste en todo el mundo. Y es el tema de tener buen criterio, porque aunque no parezca, todos podemos decir que tenemos un buen criterio, sin embargo no es así. Comenzando, hay que definir qué es tener criterio, qué es el criterio. Por criterio se puede entender como aquella norma o principio, el cual nos lleva a conocer una verdad y en base a esto tomar una decisión, emitir una opinión o hacer un juicio de valor. Para decirlo de un modo más sencillo, es aquella capacidad que a nosotros nos permite discernir para opinar o tomar decisiones sobre algún aspecto en particular, sobre una situación o sobre un contenido. ¿Y por qué les comento un poquito por qué elegí este tema? Porque en la actualidad hay mucha gente, muchas personas acá en el país y en el mundo que aparentemente no tienen criterio y simplemente se dejan llevar por las corrientes ideológicas, por los comentarios de la gente, por las noticias de la televisión y no hacen una evaluación de la información que están recibiendo. Entonces, lo que tenemos en consecuencia es el hecho de que mucha gente opina sin haber analizado el contenido que está recibiendo, la información que tiene enfrente y por tanto no emite un juicio de valor adecuado. Simplemente lo replica o lo cree y se transmite algo erróneo, pero no se forma no se forma un juicio, no toma el criterio. Y es importante tener un buen criterio. ¿Por qué un buen criterio? Porque eso nos ayuda a discernir con conocimiento y luego de una evaluación real de la información que nos están dando o de la situación en cuestión. Por ejemplo, si pasa un accidente, digamos que un auto atropella un ciclista, un motociclista, o bueno, ahora en la actualidad las personas que utilizan scooters, para poder formarnos un criterio adecuado, nosotros necesitamos la información completa. No podemos, como mucha gente hace, decir, el taxista tiene la culpa, o el conductor tiene la culpa, pobre ciclista, pobre peatón, pobre víctima. Porque nosotros no sabemos realmente, si es que no hemos estado presentes cuando ocurrió el hecho, si quien cometió la falta de cruzarse o de querer adelantarse sabiendo que no debía hacerlo, fue la que ahora aparece como víctima. Y eso es bastante común. Simplemente vemos que pasa algo, oímos una información y la replicamos, emitimos un juicio de valor sin analizar todo. Entonces no somos criteriosos al emitir una opinión o al tomar una decisión. Les comento, por ejemplo, en el trabajo en el cual yo voy asistiendo, que es en un hospital, un jefe normalmente a veces suele tomar decisiones muchas veces sin tener un buen criterio, es decir, sin haber analizado cuál es el hecho real de lo que pasa en su oficina y simplemente decide o mueve una persona o incrementa la carga de trabajo sin haber analizado antes si eso es beneficioso o no para el grupo o para el área y si en verdad va a hacer que el rendimiento sea positivo o no. Por tanto, al no tener un buen criterio para tomar una decisión en este ejemplo, lo que sucede es que el personal se siente agobiado, se siente fastidiado, le tiene cólera al jefe, no rinde bien ni al 100%, no es efectivo ni eficaz y por tanto el trabajo sale siendo mediocre.
Y lamentablemente un trabajo de un área a nivel mediocre, por ejemplo, y en una institución como es el hospital donde yo laboro, simplemente te trae una cadena de hechos negativos y de trabajo mediocre también. Si una persona procesa mal un dato, la información que sale es mala. Y simplemente esa información la toman las autoridades, pero es una información errónea. Si la persona que procesa el dato no tuvo el criterio de fijarse si estaba bien o no, si faltaban alguna información o no, entonces el trabajo es malo o es mediocre y eso continúa en el tiempo, generando una cadena de errores adicionales por parte de otras instancias. De igual modo, si el profesional de la salud registra mal el dato en la hoja de reporte, pues ese dato mal registrado lo único que va a hacer es generar un error en información que va a ser continuado por las otras instancias que reciban esa primera información. De igual modo está pasando en la sociedad, y en la sociedad a veces es ya hasta alarmante hablar de que no hay buen criterio para hacer o para decidir. Lo estamos viendo lamentablemente en la situación en el país y muchas veces en otros países. Se sabe que tienen que hacerse ciertos tipos de cosas, pero sin embargo se repiten conductas o decisiones erróneas que ya se vio que se tomaron en el pasado y no funcionan. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Que simplemente las personas que tienen mayor poder para tomar decisiones que afecten la vida política y la vida de cada ciudadano de este país no tienen un buen criterio. Por ende, llevan a un error y llevan a un perjuicio al resto de personas que viven en el país, como es por ejemplo el caso de lo que pasa en el Perú con la pandemia. Es decir, si tenemos y sabemos que lo que se necesita son más camas UCI o son plantas de oxígeno que funcionen y el gobierno central no hace nada para implementar eso, pues simplemente con pésimo criterio, lo que está haciendo es mantener una situación de crisis y dificultad para mucha gente y lamentablemente mucha gente está falleciendo o sigue enferma cuando de haber tenido el buen criterio de atacar esos problemas podría haberse medianamente solucionado y no habrían tantos muertos o la gente se recuperaría más rápido. Idem pasa con las autoridades de una institución o de un trabajo en particular. Si tienen un mal criterio, si no analizan bien las cosas, si se dejan llevar por oídas, pues simplemente las decisiones son malas y perjudican a las personas que de algún modo se ven involucradas o afectadas por las decisiones que estas personas con un cierto mayor nivel de criterio, entre comillas, puedan tener. Igual pasa con el tema de las censuras absurdas que están ocurriendo. Se supone que vivimos en una democracia, todos tenemos diversidad de opiniones, pero lo que justo nos hace la riqueza del ser humano es el hecho de que tengamos diferentes opiniones y que hay una diversidad de opiniones. Pero si por un lado se quiere premonizar o se quiere institucionalizar o poner de modo muy notorio una corriente ideológica y callar lo que la lógica, naturaleza y el criterio lógico dice que es, y lo que es la verdad que se corresponde con la verdad real, con lo que uno percibe, pues simplemente eso es una falta de criterio, tener un mal criterio. Entonces, no podemos pretender imponer a nosotros nuestro punto de vista, nuestro criterio personal, si vemos que va en contra del de otro y, más que todo, que no tiene lógica. Es decir, no estamos teniendo un buen criterio. Por eso es importante tener un buen criterio, porque tener un buen criterio te lleva a tomar decisiones adecuadas, te lleva a pensar de modo objetivo y te ayuda también a poder a formarte un juicio basado en un aspecto más real y verdadero, no solo de suposiciones, no solo de ideologías, no solo de creencias o de supuestos.
que al final vemos que eso no tiene ninguna relevancia y sobre todo no se corresponde con la realidad. Por ende, amigos, amigas, en el día de hoy los invito a tener un buen criterio, porque eso ayuda a que tu vida sea más fácil en cierto modo, porque te va a ayudar a tomar decisiones quizás más rápido, te va a ayudar a tener un pensamiento más adecuado y más correcto y no simplemente dejarte envolver por las creencias o por los supuestos que puedan estar bombardeándote desde los medios de información o de repente de gente que es chismosa y malintencionada y puedan distorsionar la noción que tú tengas sobre algún tema en específico, sobre algún hecho que hayas podido presenciar o inclusive ser parte. Teniendo un buen criterio, cuidamos nuestra mente, teniendo un buen criterio, cuidamos y mejoramos nuestra opinión como personas y así redundamos en que nuestra sociedad sea más real, piense de mejor modo y se pueda ir avanzando como sociedad. No solamente con creencias particulares que a la larga lo único que nos hacen es retroceder como sociedad y la sociedad lo que necesita es avanzar. Bueno amigos, me despido, espero que les sirva el contenido de del tema del día de hoy. Saben, compártanlo en sus redes sociales y así vamos haciendo más grande esta comunidad que nos encontramos todos los días a las 9 en estas reflexiones cortas de domingo. Les mando nuevamente un abrazo, un gran saludo, esperando que tengan un gran domingo y Dios mediante nos veremos el próximo domingo siempre con temas interesantes y que aportan al desarrollo de cada uno como ser humano. Hasta el próximo domingo. Bye.